Hola a todos, bienvenidos. Ahí ya vamos a empezar. Mientras tanto, cebando un matecito. Bueno, gente, hola, ¿qué tal? Todos los amigos ahí que veo, Wally, todos se van sumando. Muchas gracias por estar acá. Un lunes, hola Wada, un lunes a la tarde, ¿no? Más a la noche. Vamos a hacer ahora un vivo sobre el Día de la Tradición con un invitado muy especial que lo voy a agregar en este momento. A ver, ahí lo tengo que haber invitado a Pancho. Ahí está. Hola Hola, Sofía, ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, ahí me escuchás bien. Te escucho perfecto y te veo perfecto. No sé vos si se Bueno, escucha. sí, perfecto, perfecto. Bien. Ahí ¿Cómo estamos. va eso? Bien, ¿y vos cómo estás? Todo bien, por suerte. Todo Me tranquilo. alegro. Un poco nervioso con los preparativos para la muestra, pero bien. Ah, bueno, ahora igual te voy a pedir que nos cuentes sobre eso, porque la muestra va a ser acá en Buenos Aires, ¿no? En Capital. Sí, sí, sí. Así que tratando de organizar todas las cosas acá en el campo, acá en Madariaga, en mi casa y bueno, y desde acá también organizando un poco lo que va a ser la muestra. Perfecto, me imagino. Encima yo te agarré en un mes que debes tener muchísimo, muchísimo trabajo. Pero bueno, te agradezco, la verdad, ya te lo dije y te lo repito, muchísimas gracias por este espacio que nos estás dando, que es muy generoso de tu parte. No, por favor, Y me encanta. bueno, para todos los que se están uniendo, te voy a presentar brevemente. Te soy sincera, yo estuve leyendo sobre vos en internet porque no quería meter la pata y presentarte mal. Y hay una nota que leí de La Nación, que es una de las primeras que aparece, que me gustó mucho, es del 26 de marzo de este año, donde a vos te definen, bueno, hablan un poco de tu relación especial con tu abuelo, el pintor Eleodoro Marenco. Después te voy a pedir que nos cuentes más sobre eso. Pero me gustó mucho la idea que vos heredaste de tu abuelo y que querés, el legado que querés mantener sobre el gaucho anónimo, que decís en esa nota, y continuar el legado y que sigan vigentes las tradiciones y las costumbres del campo, que justo es algo que la fecha que vamos a festejar ahora, el 10, bueno, pues obviamente nos compete a todos. Te quería empezar preguntándote por qué, algo básico, pero bueno, quizás muchos no lo saben, por qué el Día de la Tradición es el 10 de noviembre. Sí, bueno, tenemos el 10 de noviembre, Día de la Tradición, porque tenemos a José Hernández, es el día que nació José Hernández, el gran escritor y periodista y político, de todo, que escribió el Martín Fierro, por supuesto, y bueno, se instituyó ese día como el Día de la Tradición, o sea que también yo digo que la Semana de la Tradición, el mes de la Tradición, es un mes donde revolvemos todas las cosas a los que nos gusta esto, revolvemos lo que es Martín Fierro, la literatura gauchesca y usamos como disparador también para bueno, tratar de hacer conocer todo lo que tiene que ver con nuestras costumbres, ¿no? Le sacamos el polvo a los libros. Sí, básicamente habría que recordar y homenajearlo a José Hernández, ¿no? Y la obra
Martín Fierro como ícono de nuestra literatura y de nuestra idiosincrasia, de lo que fue el gaucho o de lo que él en ese momento interpretó, y según lo que él conoció, que conoció bastante, eh, y lo que representaba la vida del gaucho en esa época. Creo que se le da bastante poco interés, bastante poca importancia, hay bastante poco interés, digo, lamentablemente, con la figura de José Hernández. No ves en los medios nada o muy poco de la vida de él. Los chicos no tienen ni idea. Lo único que saben algunos, sobre todo en el interior, que acá sí, por suerte, algo se hace hincapié. En lo que saben es que escribió el Martín Fierro y nada más. Y les hacen leer, por suerte, acá a mis hijos, por ejemplo, les hacen leer parte del Martín Fierro. En mi época Un nos hacían montón. leer entero el libro, ahora algunos versos nomás, y creo que en la ciudad de Buenos Aires ni siquiera lo deben ni hablar al tema. Muchos Lamentablemente colegios no. se va perdiendo, se va perdiendo el orgullo de la identidad nuestra, de la identidad nacional, de las cosas nuestras, el orgullo por lo propio, por nuestra patria, por nuestra bandera. Y bueno, y a los que nos gusta esto, es una fecha que aprovechamos a darle con más énfasis, por más que lo hagamos todos los días, con más énfasis bueno, para que no pase desapercibida, ¿no? Claro. Vos hablás del gaucho anónimo y justamente en este poema emblemático de nuestra literatura, José Hernández trata justamente la figura de este gaucho, podríamos decir, no sé, corregime, un gaucho ladino, digamos, que es obligado a ir a la frontera y un poco desarraigado de su familia, es como una tragedia en cierta manera. ¿Vos por qué pensás, Sí, digamos, para que lo... Sí, decime. no, sí. Digamos, esta figura que vos querés un poco rescatar, como que es vista puede ser negativamente en la historia argentina, y qué es lo que te gustaría rescatar, porque decís que es tan ignorada la figura del gaucho. Sí, porque en realidad el Martín Fierro no era un gaucho ladino, sino que fue un gaucho que sufrió, un gaucho sufrido, que sufrió las injusticias del momento, y él, como dicen los versos, tuve mi rancho, tuve mi mujer y mis hijos. Él tenía una vida de familia, una vida donde él vivía bien en el campo, pero cuando lo llaman a la frontera por culpa de algo muy común que era en esa época las peleas o las discusiones, y se sacaba el cuchillo porque era la única ley que había. Este, Claro. y lo mandan a la frontera, y cuando vuelve no tenía nada, tan solo hallé la tapera, dice, porque bueno, obviamente había quedado la mujer sola con los chicos y se había tenido que ir. Después pasó un malón y no dejó nada. Entonces, en realidad él fue una víctima de las injusticias del momento, donde él tuvo que dar la vida para proteger a la patria de los malones, a la patria, digo, a la patria naciente que tenía muy pocos años. Esto se puede centrar en los años 60, 70, tenía tan solo 50 años, 50, 60 años nuestro país, y bueno, y él tuvo que ir a defender, él, digo, el gaucho, tuvo que ir a defender las espaldas del país que nacía, porque las estancias eran asoladas por los malones continuamente, y los Sí. tiraban ahí en la frontera porque sin recursos, porque estaban preocupados en las guerras al norte, con el Brasil, o las guerras con el Paraguay, o las guerras entre argentinos por poder, entre unitarios y federales y demás, y la frontera era el patio de atrás, y no, la verdad que no mandaban recursos, no mandaban nada, y fue allá a sufrir, como todos los gauchos que les tocaba ir. Era un lugar detestable el Fortín, porque no tenían nada en el medio de la llanura. este, y bueno, y Martín Fierro, o la figura que él encarna, fue víctima de eso. Y así todo, muchos pelearon en los fortines, él logra escapar y se va a las tonterías, y incluso el sargento Cruz también toma su causa, o sea, la injusticia, ¿no? Y bueno, y siempre en la búsqueda de libertad. El gaucho era por naturaleza libre, y cuando había un juez corrupto arriba que le decía, usted tiene que hacer esto, y sabía que era corrupto, no le iba a hacer caso. Entonces, No. bueno, fue víctima, creo, de una circunstancia. Pero sin duda está mal visto, está mal enseñado el gaucho, está
No se supo interpretar en muchos casos el Martín Fierro como lo que él tuvo que sufrir, y después todas las enseñanzas que deja, porque todos los consejos que le da a sus hijos son espectaculares. Tiene una cantidad de valores y virtudes muy buenas, muy importantes, que eso nadie lo rescata tampoco. Entonces, creo que no está estudiado como debería estudiarse José Hernández, no está estudiado Martín Fierro como debería, y solo se queda la gente con que o el gaucho era un vago y estaba abajo del ombú tomando mate, o era un peleador y es un altanero. Y eso, la gente se queda con eso, y no con lo real. Y cuando digo gauchos anónimos, yo me refiero a la cantidad, a los miles de gauchos que defendieron la patria, que hicieron patria a caballo, y que nadie los reconoce, simplemente porque no fueron conocidos. La gente conoce a un Juan Moreira porque se hizo una obra de teatro, y todo el mundo hablaba de Juan Moreira, y peleador y altanero, pero eso no es el gaucho. Los gauchos anónimos, callados, que en silencio dieron su vida, y abonan la tierra hoy con sus huesos, abonaron esa tierra para que hoy haya cosechas, y se pasa por arriba de esos suelos y nadie lo recuerda. Entonces eso es donde yo, estudiando y leyendo e investigando y metiéndome en ese mundo del pasado, fui pensando y dije, no puede ser, que siga la vida así como si nada, y estos tipos dieron todo para establecer la patria. Había que domar esos suelos, totalmente esas pampas vírgenes, salvajes, con hacienda bravía, con perros salvajes y marrones que venían en jaurías y te mataban la hacienda o personas, lo que sea. Había que estar ahí, y ese fue el gaucho. Entonces, un poco es eso, es rescatar del olvido a ese personaje, pero tratando digamos, de no deformar su verdadera esencia, autenticidad, su personalidad. Ahora se lo hace todo burdo, vulgar, sobreactuado. El gaucho fue todo lo opuesto a eso. El gaucho fue prudente, callado, medido, hasta serio, y tenía, a pesar de su analfabetismo a veces, o en su mayoría, tenía una cierta hidalguía y orgullo del español. O sea, era una mezcla muy rara, y lo describen así los viajeros y un montón de gente que ha escrito sobre esto hace muchísimo. Entonces, bueno, a mí me hace mal cuando veo la ridiculización permanente sobre la figura del gaucho, cuando se lo cataloga como un vago, o como un altanero, o como un... y no, y entonces trato todos los días de rescatar la esencia, lo auténtico, y bueno, y en los cuadros quiero tratar de recrear eso, ese gaucho. Me gustó que dijiste, yo había dicho el Martín Fierro como alguien ladino y vos me corregiste muy bien, porque es un poco la imagen, viste, que uno tiene, que me estás diciendo vos y te confirmo, de las películas o quizás en general, que es el vago, el atorrante, etcétera. Y Totalmente. vos recién hablabas y la persona que vos describías me hace acordar mucho a mi abuelo paterno, que si bien no fue gaucho, era un hombre de campo, que había hecho la primaria nada más porque tuvo que irse a trabajar por cuestiones económicas, y una persona que tenía una sabiduría de la vida muy grande, y ese orgullo, vos decís, hidalguía, digamos, que venía de aquellos antepasados, en mi caso asturianos, y es tal cual, o sea, lo veo como, me estaba acordando de él exactamente, o sea, que realmente Era es, así, no era sé, me así, quedé. era así, y con todo respeto y humildad, no es que te quiero corregir, es que hago hincapié en eso, en que es normal que vos lo digas así, porque es lo que han hecho estos últimos 80 años. Han metido ese cassette en la cabeza de todos, no todos, pero la mayoría. Eh, Claro, claro. entonces, y mira, justo ayer yo hice un vivo en mi Instagram solo, que cada tanto con la pandemia empecé a hacer vivos, y bueno, porque por ahí me preguntan muchos chicos, por suerte chicos jóvenes que quieren aprender de lo que era la cultura, las costumbres antiguas, y bueno, y yo les recomiendo algún Claro. libro y qué sé yo. Entonces, en los vivos trato de contar un poco lo que yo voy leyendo y demás, y bueno, y después que cada uno investigue, ¿no? Pero ayer yo les mostraba, Claro. ya en 1903
en una revista que tengo que se llama La Pampa, una revista de costumbres criollas, de 1903, en el editorial 1 del número 1 de la primera que salió, decía que esa revista era para resucitar las muertas tradiciones de nuestros paisanos y nuestras costumbres de nuestros paisanos. En 1903. Después leí un discurso de Santiago Roca, que fue un gran tradicionalista, un hombre muy criollo, un discurso de 1938 para el Día de la Tradición, y dice lo mismo. Entonces, esto es algo que es lógico que vos digas eso, y es lógico que todo el mundo lo diga porque es lo que le han enseñado, y lamentablemente han deformado la figura a propósito, obviamente, porque había que de alguna manera, dejarnos sin identidad para poder meter culturas de afuera y manejar fácil a la gente. Cuando uno se conoce y sabe de dónde viene, es mucho más seguro, mucho más fuerte, y es mucho más difícil que el de afuera pueda vencerte. Entonces lo primero que hacen es sacarte la cultura. Y bueno, y esto viene de hace 100 años, de 80 años, 1903, 120 años. Entonces, bueno, como yo decía ayer, es una tarea difícil porque no es que los últimos 20 años se perdió un poco de... Venimos desde los inicios de la patria peleando entre nosotros con nuestra propia cultura, nuestros propios argentinos que son ciudadanos del país pero no se consideran con orgullo gaucho. Y no hace falta ser gaucho para sentir orgullo gaucho, porque es lo nuestro. Es como en Río Grande do Sul, Brasil, que tengo muchos amigos. Los que nacen ahí son gaullos, sean de campo o no sean de campo. Pero para ellos es un orgullo ser gaullo. Bueno, acá no pasa eso. Acá todos tendrían que ser orgullosos, aunque no tengan vida de campo, ni trabajen en el campo, ni sepan nada, pero tendrían que estar todos orgullosos de la figura de nuestro gaucho. Sin, como decía mi abuelo, sin sobredimensionarlo ni exagerarlo. Pero por lo menos, como decía mi abuelo, tampoco hay que olvidarlo. Entonces tenemos tanto para estar orgullosos que a mí me desespera, porque ¿qué le va a quedar después a los chicos, a los que vienen? Es tal cual. Sí, 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 es así. Yo, mira, imagínate que hice el profesorado de historia, cursé 4 materias de Argentina, o sea, son 2 años enteros de historia argentina y nunca me habían hablado del gaucho como vos me lo estás planteando. O sea, yo reconozco, acá hago mea culpa, a mí siempre me gustó mucho la historia europea, Europa cristiana, etcétera. La historia argentina siempre me costó mucho procesarla, pero también se enfoca mucho del lado europeo, y no la parte buena, sino todas las guerras liberales, y después vienen las presidencias laicas y todo eso. Y vos decís, se están olvidando un tesoro que tenemos enorme. Y cuando te muestran el campo, a mí me da la impresión de que te lo muestran desde la parte de las estancias más europeas, o sea, todo lo que fue esa cultura, esa aristocracia, que no digo que esté mal para nada, pero esa aristocracia que imitaba a Europa, que siempre estaba mirando todo aquello que venía de afuera, y me da la impresión de que como que el gaucho ahí, por lo que vos estás diciendo, queda totalmente relegado. O sea, es como el fondo, es el inculto que está de fondo ahí haciendo como ¿viste? El telón, Claro, y en lo que realidad importa es... lo que no te muestran cuando muestran eso es que hubo estancias muy criollas donde sus patrones eran gauchos. Hubo Ah, gauchos terratenientes, porque gaucho no era una condición económica social. Atahualpa Yupanqui una vez dijo, gauchos los hubo ricos y pobres, aunque no sé si se puede decir pobre a quien de a caballo dominaba la pampa. O sea, gauchos hubo en Santa Fe, Candioti era el príncipe de los gauchos, el gobernador que si, hablando en palabras de hoy, era multimillonario, era un terrateniente que andaba ensillado con aperos de lujo, de plata y oro, que las descripciones son tremendas, con botones de oro, era gaucho, o sea, Rosas era gaucho, sí, o sea, sí, sí. lamentablemente se ha utilizado ideológicamente ciertas verdades parciales para desestimar la figura del gaucho y dejarlo como una clase social resentida o opacada, oprimida de la oligarquía terrateniente que no.
Que hubo un poco de eso ahí, hubo un poco de eso como hubo en todos lados, pero no era eso. Hubo, el abuelo de Rosas murió peleando contra los indios, defendiendo su estancia con su gente. O sea, así hay un montón de casos. Los estancieros eran criollos, eran gauchos, eran de a caballo. Y todo eso pasó hasta 1900, que fue cambiando de mano por generaciones que fueron, obviamente los hijos por ahí ya se iban a estudiar a Buenos Aires y ya volvían, y ya no, algunos volvían, otros no, empieza a cambiar de manos las estancias, y bueno, obviamente cuando empieza la inmigración masiva, cuando digamos las industrias y todo empieza a crecer y el país empieza a cambiar y las estancias cambian de mano en muchos casos, y bueno, y sumado a una falta de identidad, una falta de orgullo propio y demás, se va perdiendo. Entonces, de 1900 para acá, muy pocos patrones criollos fueron quedando, y bueno, y al no haber, era una familia, las estancias eran como había una jerarquía de estancia, y al patrón lo querían como un padre muchos, o como un jefe de un regimiento. Tenían las dos cosas. Claro, una mini pero ciudad. era una comunidad que todos vivían. Eso fue cambiando. Claro. Entonces, pero no te cuentan esa verdad, esa verdad. No te cuentan que el patrón salía a las 3:30, 4 de la mañana con su gente a trabajar y organizar, y con su capataz y todo. Te cuentan la otra. Entonces, por eso digo, está todo muy ideologizado y con una tendencia que tiene una razón que no es la de defender lo nuestro, sino al contrario. Sí, tal cual. Es como decís, meten en esta visión del patrón que aparece en la estancia solamente para llevarse la plata y que después vive en capital, en la ciudad, que no habrán faltado, pero como decís bien, vos no muestran la otra cara de la moneda. Claro. Que eso obviamente que pasó, y cada vez pasa más, y ya obviamente que fue pasando cada vez más, pero cuando dejó de ser criollo el patrón, obviamente. Y de hecho hoy, claro, un montón de campos, la mayoría son de políticos o de sindicalistas, o sea que no tiene nada que ver de dónde hoy lo que son los campos, han cambiado de manos, es otra cosa, y se han achicado, y bueno, pero bueno, hay toda una cuestión que tiene que ver con eso, con olvidar o deformar lo que fue, y hacer un cuentito de que el gaucho era esto, el malo, el vago, y chao. Y también, por otro lado, de exaltar al indio, porque no se le puede decir más indio, ahora tiene que ser nativo, aborigen o pueblos originarios. Pueblo originario. Toda una romantización que es falsa, que obviamente hay que leer y hay que estudiar, que hubo injusticias, que hubo todo bárbaro, pero tampoco se pasan de un extremo al otro, y bueno, cuando vos querés comprar un cuentito es muy fácil, cuando no tenés conocimientos, comprarlo, ¿no? Claro, totalmente. Es que yo como profesora de historia lo veo desde, yo creo que si alguien, la frase no es mía, pero el que no conoce su historia, está condenado a repetir los mismos hechos en el futuro. O sea, obviamente, como decís vos, hay una ideologización de parte de muchos gobiernos desde hace mucho tiempo. Sí. Vos que ahora estás en el campo y administrás campos en la actualidad, vos me decías que muchos campos son de políticos que los tienen ahí arrendados, pero que no les importa, no hay esta cultura del patrón como había antes. Por ahí tienen empresas de administración que los administran, pero lo tienen como una fuente de ingresos. Es así. Claro, lleno. No están ahí presentes. Está lleno, porque hoy en día comprar la tierra es casi imposible, y lamentablemente cuando hay plata mala vida, lo único que pueden juntar tanta es así. Entonces los campos se van dividiendo y las familias se van con pocas hectáreas, por ahí no podés mantener una superficie, no es unidad productiva, entonces muchos terminan vendiendo. Lamentablemente es complicado, y también hay una realidad que pasa en el campo, que bueno, me pasa a mí, le pasa a muchos, que es muy difícil vivir en los campos porque tampoco hay infraestructura y no hay un camino
O sea, es muy difícil que haya electricidad, que haya cierta comodidad para darle a una familia para que esté viviendo en 2022, ¿no? ¿Cómo haces para educar a Sí, tus hijos si no tenés un camino para que si llueve no podés ir a llevarlos al colegio, por ejemplo? Entonces, al no haber claro. infraestructura, la gente se quiere quedar en los pueblos, la gente que trabaja en el campo, si tiene hijos, tiene que dejar la mujer en el pueblo, y entonces de día ir, volver, es cada vez más difícil. Y Claro. nadie, o sea, al campo lo exprimen, lo exprimen, pero no le devuelven nada, entonces es muy difícil, es todo en contra. O sea, lamentablemente todos los gobiernos se han llenado sus arcas gracias a lo que producimos, pero nadie se preocupó en que en el campo la gente pueda vivir que haya arraigo, porque el arraigo de los pueblos es eso, es la gente que se queda en su lugar, lo quiere, lo cuida, y quién mejor que nosotros lo va a hacer, si somos los que queremos el lugar. No, uno de afuera no lo va a venir a hacer. Entonces, es una lástima ver, Claro. como ayer también decía, la cantidad de casas abandonadas, taperas, en la ruta. Sí. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Una familia cómo hace para vivir en medio de, si está a 35, 40, 50 kilómetros de la escuela? Y no tiene luz o no Claro, y tiene de tierra. camino. Sí, 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 te entiendo. Es Y los todo pueblos de parte de lo Buenos Aires mismo. están, sí, 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 Es todo están parte de lo mismo. No deshabitados. hay política de arraigo y de identidad. Ujú. Yo no he ido a Estados Unidos, pero tengo conocidos que han ido a las zonas agropecuarias y está totalmente desarrollado, porque ahí no existen las retenciones, no le roban parte de la producción. Es todo producción y producción, y entonces tienen asfalto hasta cualquier escuela, tienen caminos mejorados en cualquier lugar, tienen todo, internet, luz, tienen todo, pueden producir, tienen posibilidad de tener todas las máquinas que necesitan, porque hay fomento. Entonces, todos esos pueblos, vos ves la bandera de Estados Unidos en cada casita, hay orgullo propio de pertenecer. Entonces, eso Sí, es lo que se han ocupado acá de que no tengamos. Entonces, acá ponen una bandera cuando hay un partido de fútbol. ni me lo digas. Ahora que se viene el Ahora, mundial, es el día de la tradición, la semana de la tradición, y vas a ver que, nada. sí, Ahora, ni el si hay feriado, una ni marcha de siquiera no es sé qué, feriado. van todos. O sea, Sí, 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 ni es siquiera parte se de dignan a algo, poner para un mí feriado. es algo que pasa hace mucho. Sí, claro. Sí, sí, totalmente. De hecho, en una de las notas que te habían hecho, el título era que vos vivías más de la pintura que del campo. Una cosa así. Sí, sí. Como que Sí, sí, sacabas. porque yo no Y, tengo o sea campo que. propio, yo alquilo un par de capitos y tengo hacienda, que desde muy chico empecé con 2 vaquitas, después 3, y vendía un cuadro y me compraba otra, y fanático siempre de la ganadería. Mi padre es ganadero, vive en su campo, papá sí vive en su campo chico, que vive él ahí, y obviamente no da para que yo viva ahí y mantener a los dos, Claro, además es de él, lo ayudo por supuesto, pero yo alquilo 2 campitos donde tengo alguna vaca. Y, no, y yo en estos 20 años he vivido de la pintura, gracias a Dios. Soy un bendecido que claro. puedo dedicarme a lo que me gusta y gracias a Dios me he ido bien. Pero en cualquier otro país sería distinto. Uno podría crecer y Sí, progresar sí. mucho más fácil. Acá te la hacen muy difícil. Y yo creo que es parte de lo mismo. Tiene que ver con la identidad, con que no se arraigue, con que vayan a la ciudad y le dan una dádiva y con eso los mantienen. Y es parte del proyecto, del no proyecto de país, digamos. Claro, 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 no poblar el campo, despoblar. Y lo cual, lo más ridículo es, para mí es algo ideológico, es la única explicación, porque el campo es nuestra principal fuente de riqueza y lo que más hacen estos gobiernos es perjudicarlos a ustedes. Y nosotros que estamos en el conurbano, en la ciudad, escuchamos las noticias, pero la verdad es que no sabemos exactamente, no podemos sentir lo que es el tema de que Y te lo que pasa es perjudique que, ¿sabes lo que pasa, constantemente. Sofía? Yo, por ejemplo, que me gusta la ganadería, y yo voy a tratar de hacer ganadería, me funda, ¿no? Me vaya bien, me vaya mal, es una forma de vida. Papá va a seguir haciendo ganadería hasta que se muera, porque es lo que le gusta y es lo que sabe hacer, y es una cuestión de idiosincrasia, nosotros ponemos pasión por eso. Entonces, ellos saben que nosotros vamos a aguantar y aguantar y aguantar y aguantar.
Entonces, Sí, sí. apretan, 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 porque no es que vendés el kiosco y te pones una remisería, no, vas a seguir atrás de las vacas y no tenés pasto, vas a ir a pastorearlas a la calle y te vas a fundir y vas a... Pero es así, es la idiosincrasia nuestra y lo hacemos porque nos gusta, obviamente en muchos casos lo hacen como empresa, pero me refiero al productor ganadero, Claro, entonces al bueno, real. y el que se funde después vienen ellos y te compran los campos. Sí, 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 la verdad que Pero es parte de todo, la identidad nacional también tiene que, o sea, el no tener orgullo por lo nuestro, de no enseñar lo nuestro, ¿cómo un chico de conurbano va a querer la figura del gaucho a caballo? ¿Cómo lo va a querer si no lo conoce? Nadie se lo enseñó. Le van a decir que el Martín Fierro es un cuento de un gaucho malo que acuchillaba gente y que era un delincuente porque estaba en contra o sea, todo mal le van a decir. claro, sí, sí, le cuentan otra historia. Sí, Claro, sí, sí, entonces es muy difícil luchar contra eso. sí, 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 hoy en día te digo, por gracias a Dios le enseño ahora en colegios católicos conservadores, entonces no tengo ese problema, pero he enseñado en colegios privados incluso, no te digo, nunca me les enseñé en el Estado, pero los chicos están al tanto de la cultura coreana, todo lo norteamericano, las últimas películas. No, no, obviamente no condeno eso, pero no puede ser que no siquiera sepamos nuestra propia historia, porque no saben la historia argentina de nada, pero ni siquiera la historia, digamos, las tradiciones argentinas. Y el 10 de noviembre, Cuando viste que todo el alguna mundo persona sube, viaja, cuando alguna persona viaja a otro país, y no sé, a Escocia, y ve los escoceses con la pollera, y dice, ah, qué bárbaro, qué nacionalistas que son, qué bárbaro. Yo también digo eso. Ahora, cuando ven a alguien acá de a caballo, te miran, o vestido de gaucho, te miran raro. sí, 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 Entonces hay mucha evidentemente, sí, sí, hipocresía. Yo digo que es una falta de amor por la identidad, por las cosas nuestras, pero también entiendo que es porque nadie se los enseñó y nadie puede querer lo que no conoce. Entonces un poco tal también cual. la tarea es tratar de transmitir y de decir, mirá, hay otra cosa, no es así. El cuentito ese que te contaron no es ese. Y transmitirlo genuinamente, ¿no? Eso es un poco el desafío. Claro. Y desde lo que hacen en la rural, la exposición en la rural, ¿ustedes buscan eso? Pues yo sé que vos estás siempre en la apertura, o que siempre haces una presentación, ¿puede ser? No, en la rural yo fui parte hasta hace poco del comité de tradición de la Sociedad Rural Argentina. Eh, fui parte durante muchos años. Ahora cambiaron las autoridades y me sacaron. Este, y sí, porque cuando uno dice las cosas y va por lo genuino y va por lo auténtico y no por los negocios, a veces Sí, toca intereses y te corren. Eh, claro. Ahí lo que se hace es un concurso de aperos tradicionales, o sea, de los recados y monturas y demás cosas, vestimenta, a caballo, donde en Palermo se hace la final de ese concurso, que consta de 4 clasificatorias anteriores en distintos lugares, y al final, la final, los que van ganando en cada clasificatoria, los mejores, van a la final que es en Palermo. Eh, y ahí se hace el concurso. Ahí lo que se evalúa es la calidad de los aperos, digamos, de los recados, que hay un montón de diversidad y hay categorías distintas por épocas, desde lo que representa más de 1800 hasta 1900 y pico, o sea, o más contemporáneos, hay de todo, hay amazonas también, pero bueno, está muy bueno porque eso también, primero que muestra la calidad de artesanías que tuvimos. Si bien la mayoría son réplicas, hay todavía algunas piezas antiguas en pista, pero la calidad de la cultura que tuvimos, o sea, es impresionante los caballos y los gauchos cómo se vestían. La calidad de los tejidos, la calidad de los chapeados, que son los aperos de plata, de lujos desmedidos, como dicen unos versos. Este país fue un país que se hizo a caballo y el caballo fue la figura central y el hombre de a caballo, el caballero, que es el gaucho, le dio mucha importancia a vestirlo también.
Y por ahí era un gaucho que no tenía nada, porque el gaucho despreció la plata, pero él tenía una rastra de plata, un cuchillo de plata, unas espuelas de plata. En eso sí invertía lo poco que tenía. Entonces hemos tenido ahí una variedad de piezas impresionantes que son dignas de cualquier museo del mundo. Bueno, y gracias a estos concursos se pueden conocer, o por lo menos saben que existió algo así. Si no, nadie sabía. Claro. Sí, sí, está todo muy ignorado, bueno, obviamente oculto por razones que ya sabemos. Te quería preguntar, yo no conocía a tu abuelo, no conocía el tipo de pintura que hacía tu abuelo y que hacías vos, me fui un poco enterando en estos días, porque el gran exponente en general es Molina Campos. No sé qué te parece a vos como pintor, si te parece que realmente refleja lo que es el campo. A mí me parece un poco como burdo, puede ser, como más, me suena más caricatura lo que hacía Molina Sí, Campos, Molina pero bueno, Campos corregime. Molina Campos, Florencio Molina Campos era caricaturista, o sea, hacía caricaturas. Claro. Tenía muchos conocimientos de la cultura gaucha porque él estuvo muy en contacto con la vida de campo del gaucho de principios del siglo XX, y venía acá cerca, además, a un campo acá cerca de donde vivo, a 20 kilómetros de acá, a 30 pasos muy seguido por el campo donde él venía. El paisaje cada vez que lo veo es igual a sus cuadros. Para mí pintaba muy bien, porque era muy fideligno, a pesar de exagerar algunos rasgos de esos personajes que él conoció, a muchos, otros los inventó, pero él está muy bien caracterizado a pesar de ser caricatura. Obviamente está exagerando algunos rasgos, pero todo lo que es la documentación era tal cual él lo pintaba. O sea, el tipo de recado, el apero, digamos, la montura, ¿no? O la vestimenta, o los modismos, la forma, todo era una persona que sabía lo que estaba pintando, no estaba inventando nada. Un tipo muy Claro. conocedor. Él quizá quedó como el ícono de lo que es la pintura argentina o del gaucho porque tuvo mucho éxito sus almanaques de alpargatas la empresa Alpargatas los desparramó en todas las pulperías de la campaña y a los gauchos mismos veían esos almanaques y les encantaba. En el año 30, estoy hablando, 30, 40, y se hizo muy conocido en la campaña, digamos. Al hacerse muy conocido en la campaña, obviamente los originales valían. Walt Disney lo vino a buscar para llevarlo a Estados Unidos, incluso fue y hizo una tira de gauchos con los personajes de Disney, que está ¿En en internet, serio? buscalo en internet y No. está el Goofy o todos estos personajes que un amigo mío, muy conocido de Estados Unidos, me mandó una vez un DVD con los gauchos, con los personajes de Disney. Todo porque fue Walt Disney, lo llevó a Molina Campos y también vino acá a Walt Disney a conocer cosas de gauchos y más. Se hizo muy Sí. conocido y no me acuerdo de eso bien si fue en el año 50 o por ahí. Y después ya en los 90, o sí, en los 90 y pico, la obra de Molina Campos la empieza a promocionar o a comercializar una firma de arte de Buenos Aires muy importante y revalorizó su obra, por una cuestión comercial, obviamente. Y bueno, y Ah, volvió el auge de Molina Campos como el pintor de las cosas gauchas. Mi abuelo, ah. Eleodoro Marenco, fue un estudioso y un dibujante, pintor, que fue amigo de Molina Campos incluso, que pintó muchísimo más, si se quiere, mucho más obra dejó mi abuelo en cantidad de dibujos, témperas, acuarelas, óleos, de todo. Hizo exposiciones desde el año 33 que empezó a exponer y hizo por todos lados. Ilustró libros gauchescos, más de 70 libros gauchescos, de literatura gauchesca y demás, o sea, tiene una obra inmensa. Lo que pasa es que él comercialmente nunca se dejó manejar por nadie y él no le interesaba ese tema. Era muy gaucho en eso. Claro. Y no, entonces hacía exposiciones y nunca se preocupó por hacerse conocido él. Lo que él quería era que la figura del gaucho no se pierda y que en todo caso en cada obra
sea lo más fiel a lo que fue el gaucho que sí él llegó a conocer, no como yo, que no llegué a conocer el verdadero gaucho de antaño. Él sí llegó a conocer gauchos antiguos, que imagínate que él nació en el 14, así que él en el año 30 habló con gauchos que habían nacido en la época de Rosas, o sea, con 90 años ya. Entonces llegó a conocer a ese gaucho que él pintó. Pero bueno, la obra de él es inmensa. En todas las estancias de la Argentina que he ido, te diría que 90% encontrás obra de mi abuelo. Si no son las láminas de los gauchos, son las láminas de los uniformes militares, que hizo toda una recopilación de uniformes, hizo varias carpetas. Así que por todo el país se encuentran y en otros lugares del mundo también que he viajado me he encontrado. Lo que pasa es que ya te digo, comercialmente él no se dedicó a hacerse conocer él, digamos. Era muy humilde, muy prudente, muy reservado en eso. Claro. Y bueno, su legado sigue en vos y vos se lo legarás a alguien. No sé si alguno de tus hijos ya va perfilando como para pintor. Mirá, yo digo que hagan lo que quieran. La del medio dibuja muy bien. Pero bueno, en casa mamá dibujaba muy bien, pero no se dedicó. Pero yo lo que más me interesa es poder transmitir el amor por la patria y por las cosas nuestras, más allá de que lo hagan a través del arte o no. Pintar es una manera más, puede ser con la música, puede ser con la escritura, con la literatura, con el arte, con la pintura, o simplemente respetando bueno, y haciendo docencia desde otro lugar. Lo importante es que no se pierda, o que no se, y mientras tanto no se deforme tanto, ¿no? Que eso también es un gran problema que yo veo mucho, que se deforma mucho las costumbres nuestras, y eso a mí me enerva, me hace muy Sí, mal me cuando hierve la veo, sangre. sí, cuando veo ciertas cosas me hace mal. Y bueno, entonces es una lucha constante de que no se pierda lo nuestro y que no se deforme y que, bueno, mi vida pasa por ahí. Se Pero nota lo que ese aprendí de mi compromiso. abuelo es más que nada a querer a las cosas nuestras, porque él lo primero que me regaló cuando yo tenía 12 años fue este libro, que es El Gaucho del Río de la Plata, escrito por viajeros, por distintos viajeros, de 1770 a 1870. Y yo, a mí lo que le agradezco es que me haya dado la llave para que yo me meta en ese mundo, porque él no me dijo nada, o sea, él lee. Y yo por ahí iba, dibujaba al lado de él un rato, lee. Y solito me metí en el mundo este. Y eso es lo lindo, ¿no? Sí, fue natural. Sí. Yo creo que tiene que ser así. Eh, la, Sí, el sentimiento no se compra, ni se vende, y- no es cuestión de disfrazarse, es cuestión de sentirlo, ¿no? totalmente. Sí. Te quería preguntar, ya que ahora se viene el día de la tradición, ¿cómo consideras vos que podríamos nosotros aportar o dar a conocer esa fecha? Los que no estamos, digamos, metidos en lo que es la vida del campo, ¿qué Sí. podríamos hacer, algo que se te ocurra? Bueno, me parece importante un poco lo que te decía hoy de resaltar la figura de José Hernández. Este, Conociéndolo a José Hernández con toda su capacidad, responsabilidad, eh, su conocimiento y todo, se entiende más el Martín Fierro también. No era un improvisado. Resaltar la figura de él me parece importante. Obviamente el Martín Fierro, tratar de prestarle atención a algunas cosas. Yo lo he leído más de, no sé, 15 veces a Martín Fierro. Todo el tiempo lo vuelvo a leer y todo el tiempo le encuentro cosas nuevas que por ahí se te pasan. Darle un poco de importancia a eso y después sentirse un poco más orgullosos de nuestras costumbres, ¿no? Usar una escarapela ese día, poner la bandera, qué sé yo, es el día de nuestra tradición, de nuestra esencia, de nuestra raíz, es importante, tendría que ser importante. Tal cual. Sí, es clave.
este mes encima uno está más pendiente de lo que es Halloween, que venimos de toda esa porquería, y ese día, como te decía antes, ni siquiera se dignaron a poner un feriado. Sí, Mirá, me yo no estoy en contra con que cada uno haga lo que quiera, al contrario, el gaucho lo que defendió siempre es la libertad, y me parece que la libertad es lo más importante, cada uno haga lo que quiera, está perfecto. Yo no le pido a nadie que sea gaucho, ni que se vista de gaucho, ni que... No, porque cada uno hace lo que le gusta y está perfecto, pero por lo menos respeto a lo nuestro, conocerlo nada más, saber que existió, y respetarlo, y darle un poco de lugar, nada más. Este, Creo que es eso también. Eh, Acá ni siquiera se le da lugar. Se le da lugar a un montón de otras cosas y no a lo nuestro. Entonces, bueno, creo que hay que hacer mucho, hay que trabajar mucho en eso. sí, Hay que sobre trabajar todo mucho. no distorsionar. Y tratar de no distorsionar y tratar de informarse y tratar de buscar las fuentes, que está todo escrito. Hay mucha gente que se dedicó a escribir bien sobre las cosas nuestras desde hace mucho tiempo. Como te nombraba hoy a Santiago Roca, o qué sé yo, o Leopoldo Lugones, en su libro El Payador, Claro, que es espectacular, y habla sobre la obra también de Martín Fierro ahí. Bueno, hay muchísimo, hay que tratar de volver a las fuentes y tratar de respetar eso, y transmitir eso, no inventar cosas raras ni nuevas que no son, o sea, es otra cosa. claro, Entonces, claro. y bueno, y por ahí haciendo eso, de 100 personas con las que uno se comunica, por ahí dos que no tenían ni idea, se enganchan y empiezan a conocer un poquito más. Y bueno, ya hiciste algo. Es un avance, claro, claro. Santiago Roca, me dijiste que se llama este especialista. Santiago Roca, sí, con doble C. Santiago Roca, con doble Perfecto. C. Hice un Así vivo ya lo sobre él. agrego. Hice un vivo Ah, sobre él perfecto. porque el hijo de él, Salvador, era uno de los mejores amigos de mi abuelo. Ah, Así que mira. yo lo conocí a Salvador. Este, Ah, y Santiago Roca, el padre, un tradicionalista, gaucho, tremendo. Y ha escrito cosas. Bueno, él ha escrito temas que cantó Gardel. Por no ejemplo, La sabía. Tropilla, varios temas. O sea, era un tipo muy importante para el tradicionalismo. Él creó los fortines gauchos en toda la provincia para justamente usando la figura del fortín como defensa de nuestra identidad ante el avance de las culturas foráneas Claro. y demás. Usó esa figura, el fortín pergamino cumplió 80 años ahora. Mira, O sea no, que no es de conocía. larga data esto de defendernos de las culturas foráneas y sentir un poco más de orgullo propio, ¿no? Desde hace mucho. Claro, sí, sí. Viene hace largo tiempo. Sí. Te quería preguntar, como para ir cerrando, ¿cuáles son tus planes ahora que vos ibas a hacer una presentación? ¿Cómo vas a festejar este día? ¿Qué vas a estar haciendo? Bueno, yo hace 20 años ya que empecé a exponer mis obras en distintos lugares y con todo lo de la pandemia, obviamente estos últimos años no pude hacer exposiciones y en el verano me llamaron de la UCA a ver si quería hacer una exposición en la UCA, en el Pabellón de las Bellas Artes, en Mira, noviembre y le dije que sí, que ¿vas a estar ahí, en la justamente el UCA? 10 de noviembre, el Día de la Tradición, para hacer la inauguración oficial este próximo jueves en Puerto Mira, Madero, en el pabellón de las Artes, que es en Alicia Moró de Justo 1300. Y bueno, vamos a sí, inaugurar soy la egresada exposición de la mía, que UCA. en realidad son los óleos de este año, más algunos del año pasado y el anterior que me fueron quedando por no haber podido exponer. Y bueno, hay 27 óleos, van a ver, de distintos temas. Son todo lo que yo pinto son creaciones mías, de mi imaginación, de las cosas que estudio, que leo, que me imagino, que voy creando, no copio de fotos ni nada, porque justamente son escenas que no viví. O sea, yo trato de representar lo más fiel que puedo de lo que yo me imagino que debe haber sido. Este, obviamente cada época tenía su usanza distinta, fue evolucionando, el apero, el recado, la vestimenta, fue cambiando. Entonces, bueno, justamente la idea de leer e investigar es para tratar de ser lo más fiel posible a un pasado que no viví, obviamente,
y bueno, y que todos sean parte y de alguna manera ver a esos gauchos que son anónimos, que no sé quiénes fueron, pero que en ese gaucho anónimo que pinto, le hago un humilde homenaje, digamos, para que no muera, y está la figura de todos los otros gauchos que existieron en nuestro país, y bueno, es un poco eso, es devolverles por digamos, el protagonismo, no sé, por lo menos recordarlos y estar orgullosos de eso. Así que van a ver un poco de todo, hay algo de indios, algo de fortines, algo de trabajos en el campo, de todo del pasado del gaucho de 1900 y un poco antes. Perfecto. El 10 entonces me decís que se inaugura en la UCA, acá en el primer 10, edificio. Sí, jueves 10 a partir de las 18:30 es la inauguración oficial, abierta al público, libre y gratuita, y bueno, y ahí yo voy a estar. Después la muestra queda abierta, o sea, durante todos los días, después va a estar abierta hasta el 15 de diciembre. La gente después va a poder visitarla cuando quiera. Bueno, en los horarios creo que están ahí en el pabellón de las artes UCA, en la página de Instagram. Creo que es de 10 o de 11 a 20, algo así. Y bueno, yo iré a la inauguración, así que todos los que quieran acercarse a compartir un momento de festejar juntos la tradición, ahí estaremos. Sí, yo soy egresada de la UCA, así que he ido varias veces al pabellón y sí, la verdad que nunca vi vos es la primera vez que expones ahí, ¿puede ser o ya expusiste? Sí, porque justamente ahí hacen exposiciones por lo que estuve viendo cuando me invitaron, casi todo arte moderno, contemporáneo, y justamente por eso acepté, porque quería también, gracias a la invitación de la directora del pabellón, Cecilia Cábana, que también por suerte le encanta, y lo siente y le gusta, entonces nos pareció buenísimo meter algo nuestro, totalmente distinto a lo que venían haciendo, y por eso elegimos la fecha de la tradición para darle un poco más de contenido también, y bueno, que no pase desapercibida la fecha. Me parece excelente que te den ese espacio y es importante que puedas exponer ahí. La verdad que espero que mucha gente se acerque y que lo aprecie. Ojalá porque, qué sé yo, uno está todo el año trabajando muchos meses, siempre solo, y horas y horas y horas y horas leyendo, investigando, y bueno, es como que los gauchos son como mis hijos, ¿viste? Los cuadros son... y bueno, y ese día es como que por primera vez están todos juntos y la gente los ve, entonces es como que salen al mundo. Entonces para mí es muy importante, es muy lindo, me gusta ver las reacciones de la gente, está muy bueno, la verdad que está muy bueno, y además ese día hablamos de gauchos todo el día, así que Estás en tu salsa. Sí. Pancho, para ir cerrando, quería saber si querías, bueno, dejarte el micrófono para que digas unas palabras como para cerrarla, lo que vos quieras decir. No, bueno, primero muchas gracias por la charla, por el espacio. Me encanta que haya gente joven que se interese y que podamos seguir haciendo docencia también para los que son más jóvenes todavía. Creo que es responsabilidad de todos nosotros, de los argentinos. Nadie nos va a venir a salvar y nadie nos va a enseñar nada. Nosotros somos los que tenemos que estar orgullosos de lo que somos y aprender y conocer y transmitirlo. Así que creo que es nuestra responsabilidad y que cada uno puede hacer un aporte. Esto no es deber mío, ni deber tuyo, ni deber de alguien en especial. Es de todos. El deber es de todos. Y todos pueden hacer su aporte. Todos pueden ser parte y son parte. Lo que pasa es que hay que hacer algo. Desde poner una escarapela, una bandera, leer el Martín Fierro, releerlo, no sé, buscar, preguntarle a un abuelo, si un abuelo fue del campo, preguntarle, escuchar. Y bueno, y creo que eso es lo más importante. Poner más atención entre todos en nuestras cosas y bueno, y así creo que se va a preservar mucho más respetuosamente. Exactamente, respetar nuestro pasado para poder construir nuestro futuro. Te agradezco muchísimo, Pancho, la verdad, tu generosidad de dedicarnos esta hora. Y bueno, voy a guardar este vivo, quería avisar, voy a pasarlo después a YouTube, así queda.
Y te deseo lo mejor en la exposición. No sé si voy a poder ir el jueves mismo, pero no vivo en Capital, pero bueno, voy a intentar pasar a lo largo de este mes para ver la exposición y ojalá Buenísimo. que todo salga bien y seguimos en contacto, ahí Dale, difundiendo la tradición y la verdadera historia argentina. exacto, cuando quieras, a las órdenes. Y bueno, los espero a todos los que puedan ir el jueves y si no, cuando puedan pasar a ver un poco de las cosas nuestras, ahí va a estar la muestra. Así que muchísimas gracias y bueno, y buena semana para todos. Muchas gracias, Pancho. Buena semana para vos. Gracias, un abrazo grande. Chau, chau. Nos vemos, gente. Gracias.